Hola, ¿cómo están? Para hoy traigo la explicación de la ley de Boyle. Esta ley me explica la relación que existe entre el volumen y la presión, cuando temperatura y número de moles son constantes. Y esta relación la podemos observar aquí, que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a más presión va a haber menor volumen. Y lo contrario, ¿no? Entre menos presión, mayor volumen. Eso lo podemos escribir también de la siguiente manera. Un volumen inicial va a ser proporcional a una presión final y un volumen final va a ser proporcional a una presión inicial. Luego de aquí, al multiplicar en cruz, obtendremos que, bueno, aquí lo indicamos con una flecha, cómo queda la ecuación ya multiplicando en cruz. Volumen inicial por presión inicial va a ser igual a volumen final por presión final. ¿Por qué se hace esto? Para poder igualar, para poder obtener una constante. Si hay una constante, quiere decir que los dos valores deben ser iguales. Bueno, de esta ecuación ya podríamos comenzar a despejar cualquiera de las variables. Si nosotros queremos despejar el volumen inicial, partimos de que vamos a conocer entonces la presión inicial, conoceríamos el volumen final y la presión final. Y nos daría entonces volumen final, ¿cierto? Lo que está al otro lado, por presión final dividido entre la presión inicial. Si lo que queremos despejar es la presión inicial, entonces la fórmula sería presión inicial es igual a volumen final por presión final y esto dividido entre el volumen inicial. Ahora, si lo que queremos conocer es el volumen final, entonces sería volumen final igual a volumen inicial por presión inicial dividido entre la presión final. Y en el caso de la presión final será igual a volumen inicial por presión inicial, ¿cierto? Teniendo en cuenta aquí el despeje, y lo divido entre volumen final. Bueno, ahora vamos a mirar entonces un ejemplo. Si me dan un problema y me piden despejar cualquiera de las variables, pues simplemente aplicamos cualquiera de estas fórmulas. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Suponemos que ya nos han dicho que hay un volumen inicial de 1 litro. Entonces escribimos volumen inicial 1 litro a una presión de 1 atmósfera, ¿sí? La cual decimos que es la presión inicial. Y nos formulan la siguiente pregunta. Nos dicen que ¿cuál será el volumen final? Entonces le colocamos aquí un signo de interrogación. Si la presión final es 1520,
milímetros de mercurio. ¿Listo? Bueno, lo primero que hay que hacer es mirar que todo esté, las magnitudes en la misma unidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el volumen se debe medir generalmente en litros, la presión se debe medir generalmente en atmósferas. Si están en diferentes unidades, como es este caso, que la presión está acá en milímetros de mercurio, entonces debo hacer una conversión y tengo que encontrar el equivalente. Generalmente hay unos cuadernos que traen equivalencias de unidades, ¿no? de medida. Y si no, lo buscaríamos en Google. En este caso, sabemos que la equivalencia de una atmósfera a milímetros de mercurio es de 760 milímetros. O sea, una atmósfera siempre va a equivaler a 760 milímetros de mercurio. Este dato es importante para poder saber cuántas atmósferas equivalen a 1520 milímetros de mercurio. Y hacemos esta operación. Aquí lo pueden hacer por regla de 3 o factor de conversión, ¿cierto? Lo que más se les facilite. Entonces, partimos del dato conocido, en este caso lo voy a hacer por factor de conversión, 1520 milímetros de mercurio por, ¿sí? Tengo en cuenta que tengo que dividir milímetros con milímetros, entonces coloco acá en el denominador 760 milímetros de mercurio, que son equivalentes a una atmósfera. Y ya tengo aquí resuelto, entonces divido 1520 entre 760 milímetros de mercurio y esto me va a dar dos atmósferas. 2 atmósferas de presión. Entonces, esta sería la presión final, ¿no? 2 atmósferas. O sea, 1520 equivalen a 2 atmósferas. Ahora que ya tengo ese dato, en la misma unidad de medida, presión, las 2 presiones en atmósferas, ya puedo despejar lo que me pidieron, que fue volumen final. Para volumen final, habíamos dicho que la fórmula es esta que está acá, ¿cierto? Volumen final igual a, bueno, entonces colocamos volumen final es igual a volumen inicial. De una vez voy reemplazando volumen inicial, 1 litro, por la presión inicial, 1 atmósfera, y esto sobre la presión final que dijimos que es 2 atmósferas. Entonces, atmósferas con atmósferas se me cancela y la respuesta me va a quedar en litros, ¿cierto? Y aquí entonces 1 por 1, 1, 1 dividido entre 2 me da igual a 1/2, que es 0,5 litros, ¿cierto? La unidad de volumen. Aquí ya tendríamos entonces la respuesta, ¿cierto? Entonces podríamos decir ya que el volumen resultante cuando la presión es 1520 mililitros es de 0,5 litros. Y nos ha coincidido con la parte teórica, ¿cierto? Donde decíamos que a mayor presión, en este caso, si le aumentamos la presión de 1 atmósfera a 2 atmósferas, el volumen nos va a disminuir. Y así ha sucedido. Entonces, como le aumentamos el doble, miren que el volumen se redujo a la mitad. Bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos pronto.